Estupendo día, comunidad financiera. De nueva cuenta, volvemos a una emisión más del curso de Estadística 2 para ustedes financieras y financieros. Hoy estamos asistiendo a un nuevo tema disponible en el capítulo 8 de nuestro libro de cajón, Walkerly Mendenhall Schiffer, estimadores. De forma concreta veremos hoy los 3 primeros módulos de esa unidad. La siguiente sesión estaremos concluyendo el tema concerniente a estimadores. Sin más por el momento, bueno, comenzamos. En cuanto al tema de estimadores que estamos revisando el día de hoy, veremos solamente 3 apartados. Estos 3 los pueden encontrar en el capítulo número 8 de Walkerly Mendenhall Schiffer, nuestro libro de cabecera. A saber, sesgo y error cuadrado medio de estimadores puntuales es el primer tema, estimadores puntuales insesgados el segundo y la bondad de un estimador puntual, para cerrar con algunos ejercicios muy prácticos. Previamente habíamos visto algunas definiciones cruciales. A saber, vimos una que se fundamentaba en la definición de estadístico. Un estadístico es una función de variable aleatoria y de constantes observables en una muestra. De dicho tema, nosotros incluso podíamos imputar distribuciones probabilísticas a ciertos estadísticos. Lo hicimos para el caso de la media, que tiene una distribución normal gaussiana, y por ejemplo podíamos hacer la conversión a una normal estándar, entre otros que vimos en videos pasados. Hoy agregaremos, además de ese concepto, otros dos que tienen que ver con estimadores y parámetros. El parámetro es una medida descriptiva numérica que caracteriza a la población de cierto sentido, bajo cierta variable. Un parámetro particular en una población podría ser, por ejemplo, cuál es el índice de masa corporal promedio de toda la población de 20 años en este país. No tenemos idea de eso porque no contamos con información de todo el universo de personas con esa edad que tenga cierta característica en cuanto al índice de masa corporal. Pero sabemos que ese parámetro existe. El estimador es una manera factible bajo la cual nosotros podemos estimar ese valor desconocido del parámetro. A saber, el estimador es una regla o fórmula que indica cómo estimar el valor de un parámetro con base en una muestra particular. A grandes rasgos, entonces, siempre trataremos de ahora en adelante identificar cuáles son los posibles parámetros y sus medidas. Como parámetros objetivo, diremos que lo denotamos con la letra teta, y los estimadores, que nos darán una métrica apenas estimada de dichos parámetros, los etiquetaremos con teta gorro. Parámetro será teta, estimador teta gorro. Por ejemplo, si a ti te interesa sondear cuál es la media de compras a través de Internet en el primer trimestre en personas de 40 años, ese es un parámetro poblacional. ¿Cómo se comporta ese volumen de compras promedio? Y ese parámetro, teta, toma la forma mu. No tengo idea de la población, pero sí podría generar para esa misma población, para ese mismo grupo demográfico, una estimación. Una estimación de esa media será la media muestral y como estimador entonces será teta gorro. Un segundo caso, podría pensar en que el índice de precios de Bitcoin tiene una larga realización histórica. Ya tenemos varios años con ese índice de precios de Bitcoin y esa sería mi totalidad de la población. Ese índice, en términos poblacionales, posee una varianza. Y a mí me interesa saber cómo se comporta ese parámetro objetivo, la varianza poblacional del índice de precios de Bitcoin, exclusivamente en el segundo semestre de 2019. Si yo no tuviera acceso a esa parte de la población de todo el segundo semestre de 2019, no podría conocer ese parámetro sigma cuadrada. Sin embargo, existe ese valor, solo que para estimarlo generaríamos quizá un sampleo de ciertas realizaciones en ese segundo semestre y ese sampleo me generará un estimador de sigma cuadrada que lo etiquetamos como S cuadrada. Lo mismo para el caso de una proporción. Podríamos sondear la proporción de menores de 15 años con acceso a Internet en todo el país, pero no conocemos el universo en su totalidad.
no tenemos acceso a la totalidad de personas de 15 años y por lo tanto esta proporción como parámetro objetivo sabemos que existe, no obstante no tenemos idea de cómo se comporta. Sin embargo, yo podría generar un sampleo de cierta cantidad de personas menores de 15 años y de esa cantidad de personas menores de 15 años generar una estimación de esa proporción. A esa estimación le denominamos P gorro. Entonces, el parámetro objetivo en términos genéricos es θ, el estimador en términos genéricos es θ gorro. De forma concreta, un parámetro puede ser μ, su estimador x barra, un parámetro puede ser sigma cuadrada, la varianza poblacional, su estimador varianza muestral s cuadrada, el parámetro puede ser la proporción poblacional, su estimador P gorro, la proporción muestral. Este conjunto de estimadores, además, estaremos trabajándolos en términos puntuales, es decir, obteniendo valores numéricos únicos para cada uno de estos estimadores, pero en el video posterior generaremos estimaciones por intervalo. En finanzas hay múltiples estimadores, bastante interesantes, bastante provechosos y útiles. De hecho, los que estaremos trabajando, por fortuna, son tremendamente simples. El primero de ellos es el parámetro objetivo θ, que toma la forma μ. Si μ es mi parámetro objetivo, estoy hablando de la media poblacional. Otro parámetro objetivo puede ser la proporción poblacional. En este caso, θ toma la forma de P. El parámetro objetivo también puede involucrar a diferentes parámetros, no solamente a uno. Por ejemplo, el parámetro objetivo puede ser una diferencia de medias. Quizá te interesa sondear cómo se comporta la media a través de dos grupos en tu población, mujeres versus hombres, mayores de 18 versus menores de 18, con preferencia a la opción A, políticamente, versus la opción B, políticamente. En fin, la diferencia de medias, μ1 menos μ2 en términos poblacionales, también es un parámetro objetivo y también lo es la diferencia de proporciones entre el grupo 1 y el grupo 2. De cada uno de esos parámetros objetivos generaremos estimadores y para ello será importante generar tamaños muestrales o generar sampleos. El tamaño muestral solicitado para la media lo definimos como n. N minúscula será el tamaño muestral necesario para estimar la proporción. N1 y N2 son las dos muestras específicas de donde generaremos estimaciones para calcular este parámetro. Y N1 y N2 serán también esos tamaños de muestra que me servirán para calcular P1 y P2, las diferencias de proporciones. Con esas muestras dadas, el estimador puntual entonces emerge con estas características. El estimador puntual de Y, ya lo conocemos, no hay necesidad de colocarlo, simplemente es nuestra media muestral. Si quisieran colocarlo ustedes, entonces necesitarían simplemente colocar a Y barra como la sumatoria de Y sobre N. Ese es mi estimador puntual. Ese estimador puntual tiene un valor esperado. Lo que estamos asumiendo es que el valor esperado de esa media es convergente con el verdadero valor del parámetro poblacional. La proporción la calculamos bajo esta fórmula. Esta fórmula simplemente es el número de casos que tienen el atributo que tú decides que sea éxito sobre n. Por ejemplo, si me interesa saber cuál es la proporción de personas que tienen computadora en casa, entonces mi sampleo n contará quizá a cierto número de personas con computadora en casa y ese es el valor de y. ¿Cuántas personas de tu muestra cuentan con computadora en casa? Dividido por n, el tamaño total de tu sampleo. Ese estimador tiene un valor esperado que es igual a P, el verdadero valor de la proporción poblacional, y las brechas de medias y las brechas de varianzas tienen estos valores esperados. Asimismo, estos estimadores, al ser evidentemente funciones de variables aleatorias, notar que cuentan con una medida de dispersión que nosotros resumimos a través de la raíz cuadrada de la varianza. Lo denominaremos el error estándar. ¿Cómo se comporta el error estándar? Bueno, el error estándar, que es sigma de θ gorro, lo tendríamos que leer como el error estándar de cada uno de los estimadores.
De tal suerte que para la media existe un error estándar de la media y barra. Para la proporción existe un error estándar de la proporción P gorro. Para este existe un error estándar. Yo lo voy a poner de este lado porque aquí se me va a encimar mucho. Sería la desviación estándar de y barra 1 menos y barra 2. Y el error estándar a partir de una brecha de proporciones equivale a esa definición. Sigma de la proporción 1 menos la proporción 2. Y lo calculamos a través de estos componentes. Notar que en los errores estándar es importante conocer en algunos casos sigma, lo pueden ver allí, en otros casos sigma cuadrada, tanto del grupo 1 como del grupo 2, y las proporciones efectivamente observadas en la población P y Q. Comentario adicional, notar que sigma de teta gorro no es igual que sigma, y por lo tanto sigma cuadrada de teta gorro no es igual que sigma cuadrada. Cuando nos referimos a sigma o a sigma cuadrada con el subíndice teta gorro, nos referimos al error estándar o a la varianza, pero del estimador, es decir, de este estimador, o bien de este estimador, o bien de este estimador. Y cuando nos referimos, por otro lado, a sigma o a sigma cuadrada, nos referimos al error estándar o a la varianza de la variable aleatoria poblacional. No perder de vista ese comentario. Los estimadores también deben de tener propiedades deseables. ¿De qué van las propiedades deseables de todo estimador? En primer lugar, apelamos a la propiedad de insesgamiento. ¿Qué establece esta propiedad de insesgamiento? Establece que la media o el valor esperado de la distribución de los estimadores tiene que ser igual al parámetro estimado. En resumidas cuentas, podemos decir que el valor esperado de los estimadores teta gorro tiene que ser convergente con el verdadero valor del parámetro. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Consideremos que a mí me interesa calcular, como aparece en el ejemplo que teníamos hace un instante, cuál es el promedio de compras en Amazon. Entonces, para calcular ese promedio de compras en Amazon, si tuviera esa información como accesible, tendría que usar un primer muestreo. Entonces, de ese primer muestreo, calculo cuál es el promedio monetario de compras en Amazon de cierta cantidad de clientes que estuvieron allí. El tamaño muestral, por ahora pensemos que está dado. Ese tamaño muestral me generará un primer estimador teta gorro, que de forma específica será Y1 barra. Y ese valor lo podemos ubicar por aquí, por ejemplo. El segundo valor, n sub 2, sería otra estimación de ese promedio de compras. Yo le voy a poner teta gorro 2 o igual a Y barra 2. Ese segundo estimador quizá sea un poco más elevado que el primero. ¿Por qué son distintos? Porque provienen de muestras distintas. Así podría serlo para una tercera muestra, una cuarta, una quinta, de tal suerte que yo pudiera tener aquí un montón de estimadores de las compras promedio en Amazon, y todas esas estimaciones sin duda que son muy distintas. ¿Por qué? Porque provienen de sampleos aleatorios distintos. ¿Qué tiene que ver el insesgamiento con este experimento? Bueno, el experimento te dice que si yo calculara todo el promedio de todos esos valores estimados, entonces tendría que hallar el valor esperado de todos esos estimadores, teta. Lo que establece el teorema de insesgamiento es que se cumple siempre que ese promedio genere el valor teta parámetro. Y teta parámetro, notar que lo tenemos aquí. Ya está sobrescrito con trazo rojo, pero allí lo tienen ustedes. Permítanme hacer el borrado de algunos de esos datos para que ustedes puedan sondear en dónde está el verdadero valor del parámetro. ¿Qué te dice el teorema de insesgamiento? El teorema de insesgamiento entonces te dice que si calculas la media de todos tus estimadores en el promedio y solo en el promedio, el valor que vas a obtener es teta parámetro verdadero. Estimador a estimador puedes tener diferencias, pero en el promedio las diferencias con el parámetro no existen.
Eso es lo que estamos estableciendo. Y en caso de que existan, entonces emerge un sesgo. ¿En qué consiste ese sesgo? Sesgo lo definimos como beta, por bias, beta de teta gorro. Lo podríamos leer como el sesgo del estimador teta gorro que tú tengas en mente. Por ejemplo, aquí la media. ¿Cómo calcular ese sesgo? Ese sesgo puedes calcularlo tomando la brecha que existe entre el valor esperado de tus estimadores menos el verdadero valor del parámetro. Continuando con este ejemplo, podríamos entonces decir qué esperaría ver yo en caso de que no hubiera sesgo y qué podría esperar yo en caso de que sí hubiera sesgo. Y continuamos con este ejemplo. Pensemos lo siguiente. Yo he dejado un conjunto de puntos rojos en ese gráfico, como lo pueden ver. Si este es todo mi muestreo, he tenido muy mala pata y todos los estimadores que yo generé están por debajo del verdadero valor poblacional. Entonces, de este bloque de estimadores, yo voy a calcular la media. Calculo la media de todos esos estimadores. Y como verán la media, pues seguramente caerá por aquí. Yo la voy a colocar por aquí. ¿Cuál es el verdadero valor de teta? Es este que está aquí. Este es el valor de teta. Notar que si yo calculo la brecha, el sesgo de teta gorro no será otra cosa más que la diferencia entre el valor esperado de teta menos el verdadero valor del parámetro teta. Como la media está más abajo, esto me va a generar una cifra negativa. Si quieres, ponle un número. Pensemos que teta es 9 y el valor esperado que tú calculaste es 6. Entonces el sesgo es menos 3. Bajo ese primer escenario, entonces emerge un sesgo. Notar que emerge el sesgo si es que tu sampleo y tus estimadores derivadas de cada sampleo tienen esa lamentable ocurrencia. Todos tus estimadores son comparativamente menores. Pero veamos un segundo caso. El segundo caso es más afortunado. De hecho, lo pondremos con las siguientes características. El caso número 2 yo lo voy a distinguir en verde. Vamos a plantearlo en verde. Entonces, pensemos que nosotros realizamos muestreos, n muestreos, y entonces el primer estimador está aquí, el segundo acá, el tercero aquí, el cuarto acá, el quinto aquí, el sexto acá, el séptimo aquí, el octavo acá, el noveno aquí. Esos son mis 8 sampleos que me permiten calcular mis valores promedio de las ventas de compras en Amazon. Si yo observo ese conjunto de estimadores teta gorro de la media, son muy cercanos en torno al verdadero valor del parámetro. Ahora no están por debajo, sino ahora los tenemos claramente alrededor. De tal manera que si nosotros calculamos la media, el valor esperado de ese conjunto de estimadores teta gorro, muy probablemente sean convergentes con el verdadero valor de teta parámetro. En este caso, entonces el sesgo es igual a 0. ¿Por qué? Porque el valor esperado de teta gorro es exactamente igual que el valor del parámetro y por lo tanto mi estimador tiene sesgo 0, es insesgado. Un último ejemplo. El último ejemplo será también muy desafortunado y vamos a plantearlo ahora en color azul. El ejemplo 3 es también pensar que realizamos varios amplios, n veces realizamos amplios y calculamos las ventas promedio de clientes en Amazon. Primer estimador de la media, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. Estamos generando ahora un conjunto de estimadores que están muy alejados del verdadero valor del parámetro. Podemos calcular la media, el valor esperado de todos esos estimadores ahora en azul y notar que la media sistemáticamente está por arriba del verdadero valor del parámetro. De hecho, notamos que el valor esperado de teta gorro, bajo este último caso en azul, es mayor que teta gorro. Este es un mayor que. Y como esto es mayor, entonces el sesgo seguramente es positivo. ¿Con qué magnitud? Depende de la brecha entre el valor esperado y el valor del parámetro. Entonces, la propiedad de insesgamiento te establece que
Tu estimador es muy deseable, muy adecuado, muy oportuno, siempre que se cumpla esta igualdad. Si se cumple esta igualdad, tu estimador, ya sea media, tu estimador, ya sea varianza muestral, tu estimador, ya sea una proporción, tu estimador, ya sea una diferencia de proporciones o una diferencia de medias, tiene la propiedad de insesgamiento. ¿Qué otra propiedad debe de satisfacerse? Bueno, la siguiente propiedad tiene que ver con la varianza mínima. En pocas palabras, necesitamos que la varianza de la distribución del estimador, que de ahora en adelante denotaremos como V por varianza, y teta gorro del estimador, sea lo más pequeña posible. ¿Por qué requerimos que sea lo más pequeña posible? Porque una varianza pequeña nos asegura que, en un contexto repetido de muestreo, cada vez una mayor fracción de valores de los estimadores teta gorro estarán efectivamente más cerca y más cerca y más cerca de teta, el verdadero valor del parámetro. Pongámoslo en tres gráficos muy concretos y con el ejemplo siguiente. Los tres gráficos en el eje Y están midiendo la distribución probabilística que toma cada uno de los estimadores. Pensemos hipotéticamente que tengo tres posibles estimadores, teta 1, teta 2, teta 3 gorro, respectivamente. Y el eje X está cuantificando el valor específico del estimador teta 1, teta 2 y teta 3. Eso es en cuanto a los ejes X y Y. Por otro lado, notar que para cada uno de los casos tenemos distribuciones probabilísticas distintas. Una, pues prácticamente tiene esta forma de semicírculo, una distribución ahí un poco rara, pero está ahí, pensemos lo que está. La segunda es una campana gaussiana, que tranquilamente puede ser una campana normal estándar, con cierto spread. Y por supuesto, aquí tenemos también una distribución acampanada, pero mucho más concentrada en torno al verdadero valor del parámetro poblacional, teta gorro. Entonces vamos al asunto de por qué la varianza se desea que sea lo más pequeña posible. Recordar que como la varianza es una medida de dispersión, entonces en torno al parámetro teta gorro hay una distribución o dispersión de los datos. Esta dispersión está marcada por la distancia que podríamos tener lejos de sigma. Aquí hay una distancia también relativamente grande. Y aquí, por supuesto, hay una distancia en relación al parámetro, pero notar que esta distancia en particular es comparativamente mucho más corta que el caso del gráfico 1 y que el caso del gráfico 2. ¿Qué es lo que está marcando ese spread, esa dispersión de los posibles valores de teta 1 gorro en relación al parámetro teta? Lo que está marcando ese spread es la varianza. Entonces aquí la varianza de teta gorro tendría que ser grande. Aquí también tendría que ser relativamente grande. La varianza de teta gorro. Este es un teta gorro, aunque no lo parezca. Y la varianza de teta gorro aquí de forma específica es muy pequeñita. Entonces, entre más pequeña sea la varianza de teta gorro, estaremos esperando que el spread de los datos, léase los estimadores, sea mucho más estrecho. Aquí el spread es muy pequeño, lo cual me está revelando que la varianza es comparativamente más cherries. Comentario 1. Comentario 2. ¿Eso qué implicaciones tiene en términos de equivocarme? ¿Y qué implicaciones tiene en términos de acertar? Por ejemplo, empecemos con el caso de acertar. Consideremos que de este gráfico dices, bueno, esa es su distribución probabilística del estimador teta 1 gorro y estimamos un valor específico. Pensemos que ese estimador que yo obtengo se aleja muy poquito, está muy cercano del verdadero valor del parámetro y la distancia es tan cercana que a lo mejor el verdadero valor del parámetro es teta, pero yo estimé este teta 1 en el caso 1. Pensemos en el caso 2, yo aquí estimé también ese valor, yo le voy a poner aquí teta 2, si quieren, déjenlo así, con gorro, pónganle su gorro por favor. Y en este caso también tengo teta 3 gorro. Notar que en los tres experimentos he llegado a tener un estimador un piquín alejado de la media, del verdadero valor del parámetro. La pregunta que ahora tienes que hacerte es, oye, en el caso 1, en el caso 2 y en el caso 3, ¿en dónde tengo más probabilidades de estar cerca?
Ok. Si este es tu estimador, la probabilidad de estar cerca del verdadero valor teta es esta. Notar que yo trazo esta línea y esta altura en particular, yo le voy a poner f' de teta 1. Ya no le pongo el teta 1, ustedes pónganselo. Esto va a cuantificarte la probabilidad de reportar ese valor específico teta 1. Entonces, aquí estoy cuantificando la probabilidad de que mi estimador tenga esta magnitud teta 1. Esa probabilidad cambia conforme cambia la varianza del estimador teta 1. Vamos a ver. Ahora hemos modificado el spread de los datos y observen cómo se comporta ahora la probabilidad de ocurrencia. Quiero cuantificar aquí también cuál es la probabilidad de observar efectivamente el valor teta 2. Ahora teta 2. Notar que teta 1 y teta 2 están, pensémoslo así, están igualmente alejados del verdadero valor del parámetro, ¿no? Están alejados un piquín extra. Cuando tú modificas la varianza, notar que aquí generas un cambio en la probabilidad de ocurrencia de que teta asuma ese valor teta gorro. Vámonos al último caso, f de teta 3, gorro. Yo lo estoy haciendo aquí. Pensemos que es una línea perfecta, perfecta y recta. La probabilidad se ha maximizado. Este es f'. ¿Cuál es la implicación que tenemos de esos tres casos? Bueno, este estimador tiene una mayor probabilidad de ocurrencia que este estimador teta 2. Y a su vez, este estimador teta 2 tiene una mayor probabilidad de ocurrencia que teta gorro 1. Entonces, dado que las varianzas se han hecho más pequeñas, dado que los spreads en la distribución se hacen más pequeños, notar que ahora estamos generando más probabilidades de tener, y me refiero a este gráfico, estamos generando más probabilidades de tener cifras muy cercanas al verdadero valor teta en un escenario en donde la varianza de teta gorro es más pequeña. Notar que aquí se concentran las mayores probabilidades de ocurrencia de mi estimador. Se están concentrando en la parte más alta. Entonces aquí tengo las mayores probabilidades de ocurrencia del verdadero valor teta parámetro igual a teta gorro. Pero la condición para que eso ocurriera es que la varianza de mi estimador teta gorro fuese muy pequeñita, porque en cuanto comienza a crecer, esas probabilidades caen. Notar que aquí las probabilidades han caído, las probabilidades de observar este valor teta 2 gorro y las probabilidades de ver este teta 1 gorro han caído. Eso desde la óptica de ver cómo se comportan las probabilidades de acertar en el verdadero valor del parámetro teta. Ahora veámoslo desde la otra óptica. ¿Cómo se comportan las probabilidades de equivocarme terriblemente, de alejarme mucho, 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 mucho de la media a partir del comportamiento diferenciado de la varianza? Voy a borrar toda esta parte. Y una vez que tenemos borrado eso, vamos a poner ese segundo caso en rojo. Ahora lo que me interesa cuantificar es cómo se comportan las probabilidades de fallar y fallar por mucho en cuanto a un estimador. Pensemos que ahora teta 1 lo hemos obtenido hasta por acá. Chin, ¿sabes qué? Generé un estimador muy, muy desafortunado y este es el teta 1. Para este experimento procuraremos mantener la misma distancia del parámetro verdadero al estimador. Yo lo voy a poner por acá. Pensemos que es la misma distancia. Este es un segundo caso en donde teta 2 ha sido estimado. Y este es un último caso, vamos a ponerlo aquí, en donde teta 3 ha sido estimado. Notar que en ambos casos estoy obteniendo de nueva cuenta tres estimadores teta gorro. Bien pueden ser de la media, bien de la proporción, bien de la brecha de medias, bien de la brecha de proporciones. Pensemos que es teta gorro, San se acabó. Entonces, he obtenido un estimador teta que está muy equivocado, muy desafortunado, está por arriba de teta. ¿Cuál es la probabilidad de que eso ocurra bajo esta distribución? La probabilidad de que eso ocurra bajo esa distribución ahora equivale a esta altura en términos del gráfico que está por aquí. De tal suerte que esta f', ahora le voy a poner f' en rojo, está cuantificando las probas de que yo genere un estimador tan desafortunado como este. ¿Qué ocurre si el spread de los datos y la distribución cambian?
Bueno, ahora estoy generando también un estimador igual de desafortunado. Notar que quizá la distancia que existe entre estas dos es exactamente la misma que existe entre aquí. Los dos estimadores son igualmente desafortunados, reitero eso. Pero las probabilidades de que falle de esa manera tan garrafal, tan bestial, ahora son menores. Y entonces apenas son F'. Las probabilidades han caído. Y pensemos en el tercer estimador. ¿Sabes qué? He generado un estimador muy chafa. Pero ¿cuáles son las probabilidades de que eso pudiera volver a ocurrir en un muestreo repetido? Si observas aquí, las probabilidades prácticamente son cero. Entonces el F' estará aquí. Notar que F' solo es una notación, no estoy diciendo una derivada, no, simplemente es una notación que está cuantificando las probabilidades de que eso ocurra. Entonces, como verán, el tema de la varianza, y no solo eso, sino aquí también el tema de cómo se está distribuyendo probabilísticamente tu estadístico, modifica seriamente cuáles son tus probabilidades de obtener estimadores teta gorro que sean muy desafortunados. A saber, entre más pequeña sea la varianza, las probabilidades de obtener estimadores muy desafortunados como este de aquí abajo son prácticamente ceros. Porque esta varianza ya es lo suficientemente pequeña, tal que la altura de esta función acampanada, posiblemente gaussiana, pensémoslo así, esa función tiene una altura cero en ese valor específico. En ese sentido, sí emerge la necesidad de que la varianza de la distribución del estimador, llamémosle de ahora en adelante varianza V del estimador teta gorro, sea lo más pequeña posible. Y esto aplica tanto si tienes un estimador teta gorro que puede ser la media, o puede ser la proporción, o puede ser la brecha de medias, o puede ser la brecha de proporciones, P1 sub gorro menos P sub 2 gorro. Sea cual sea tu estimador teta gorro, es deseable que dicho estimador posea varianza mínima, porque con varianza mínima minimizas la probabilidad de fracasar y maximizas la probabilidad de que tu estimador esté muy cerca del verdadero valor del parámetro. Entonces, esas son las dos propiedades deseables de todo estimador. De hecho, este será el pan de varios días a lo largo de sus cursos de econometría, cuando estén, por supuesto, revisando las propiedades estadísticas de los coeficientes beta. Y entonces, si recuerdan esta serie de caricaturas que estamos viendo justo ahora, ya esa parte irá fluyendo mucho más tranquilamente. No perder de vista los impactos de la varianza en las probabilidades de tener estimadores terriblemente desafortunados y en las probabilidades de tener estimadores muy afortunados o cercanos al verdadero valor del parámetro teta. ¿Qué comentar en relación a estas dos cuestiones? Bueno, es factible que nosotros además resumamos los dos elementos que acabamos de ver, y sesgamiento y varianza mínima, en una métrica resumen, una métrica que esté agrupando a ambos componentes que acabamos de ver. Y nos referimos a la bondad del estimador. Concepto siguiente. ¿Qué carambas es la bondad del estimador? Bueno, la bondad del estimador puede cuantificarse a través de las dos propiedades previas que acabamos de comentar y que las capta un concepto llamado el error cuadrado medio, de aquí en adelante mean square error. No perder de vista ese asunto, porque esa última métrica también será una constante en sus cursos de econometría, el error cuadrado medio. ¿Qué carambas es el error cuadrado medio? El error cuadrado medio finalmente es, si observan, un valor esperado. El bicho que está inserto en el valor esperado es una brecha. La brecha, si observan, es la brecha que existe entre el estimador, que puede ser y barra, por ejemplo, y el verdadero valor del parámetro, que es mu. Pero si fuera la proporción, entonces sería P gorro, estimador, y P parámetro. Si fuese una brecha de medias, ya saben que sería por estimador mu1 menos mu2 con, x barra 1 menos x barra 2 versus el parámetro mu1 menos mu2. Diferencia de proporciones también. Entonces, el error cuadrado medio es una expresión cuadrática, como lo observan, ¿no? Y tal como se define, que tranquilamente puede ser calculado bien por método de momentos, que ustedes ya conocen este momento. Este es un momento 2 alrededor de la media. Entonces,
Eso lo puedes estimar. Y alternativamente, pues tú puedes tener esto, puedes calcularlo, si quieres evitar el desarrollo a través de momentos, puedes calcularlo a través de la varianza del estimador que tengas por objetivo, más el sesgo del estimador que tú tienes y elevado al cuadrado. Este componente es conocido y este componente también es conocido. Y tú dirás, guau, 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 guau. ¿Cómo es que conocemos la varianza del estimador si en realidad no hemos visto ninguna definición? Claro que sí hemos visto esta definición, porque la varianza del estimador teta-gorro no es más que sigma, el standard error del estimador teta-gorro elevado al cuadrado. Y eso ya lo tienen. Esto, de hecho, este componente lo vimos en la tabla que ustedes revisaron hace un instante. El error estándar o el standard error lo tenemos para la media, lo tenemos para la proporción, para la brecha de medias, para la brecha de proporciones y por lo tanto la varianza de teta gorro no será otra cosa más que ese bicho que tú tienes ahí, sigma de teta gorro, pero elevado al cuadrado. Y entonces puedes estimar este componente. El sesgo evidentemente lo puedes estimar a través de esta definición. Y así entonces nosotros tenemos ya una medida resumen que vamos a etiquetar como la bondad del estimador o el error cuadrado medio. ¿Qué es lo deseable, por supuesto, en cuanto a este ROGIN? Que el error cuadrado medio sea lo más pequeño posible. ¿De acuerdo? Inciso B. Puede determinarse este asunto también, el asunto de la bondad del estimador, no necesariamente a través del error cuadrado medio. Podrías tomar otra métrica que denominaremos, de aquí va el real, el error de estimación. ¿Cómo carambas calculamos el error de estimación? Vamos a llamarle epsilon de error igual a el valor absoluto de la brecha que existe entre el estimador y el parámetro. ¿Por qué el valor absoluto? Porque me interesa solo sondear la magnitud de dispersión. No me interesa saber si me estoy equivocando sobreestimando. No me interesa saber si me estoy equivocando subestimando. Solo quiero ver en términos absolutos cuán grande es que estoy metiendo la pata en cuanto al error de estimación. No importa si es sobre o subestimando. Entonces, esta brecha en particular es lo que nosotros definimos como el error de estimación. No es más que el valor del estimador puntual menos el valor del parámetro poblacional. Ahora bien, ese error de estimación tiene cierta probabilidad de ocurrencia. No perder de vista eso. Y esa probabilidad de ocurrencia puede resumirse ahora a través de esta sentencia. Vamos a definir una probabilidad limítrofe para cierto margen de error. Si esta es mi definición del error, entonces yo podría ser muy poco tolerante y decir, ¿sabes qué? Yo quiero que esta brecha entre el parámetro y el estimador no exceda la magnitud de 3. Pero alguien más puede decirte, oye, no, eso es muy holgado. ¿Qué tal si la magnitud del error no debe de ser mayor a 2? Alguien puede decirte, oye, pero ¿sabías que la brecha depende de la métrica de tus variables? Y si estás hablando de milímetros, quizá la brecha tolerable de error es 0.003. ¿Cómo definir adecuadamente un tope máximo para esta brecha que tenemos aquí? ¿Cómo definir ese tope máximo? Bueno, hay una regla bastante sencilla que tiene que ver con el cuantificar esta probabilidad. Y vayamos por partes. Definamos en primer lugar la probabilidad del error de estimación que sea menor que una magnitud B específica. ¿Cuál? Pensemos que vamos a hallarla, pero simplemente definámosla en términos genéricos. Yo estoy estableciendo con esta sentencia que deseo calcular la probabilidad de que el error de estimación epsilon sea menor simplemente que cierta constante B, que puede definirse bajo una regla que veremos a continuación. Y esa probabilidad entonces implica que por límite inferior el error de estimación no tendría que exceder menos B, no puede ser una cantidad más alejada por la izquierda y tampoco puede ser una cantidad más alejada por derecha de B. Entonces, ahora le estamos poniendo claramente un límite por cola inferior y un límite por cola superior al error de estimación.
Esta expresión notar que puede resolverse en términos de teta gorro de mi estimador. ¿Qué es lo único que hago? Paso este término para acá, está restando pasa sumando, y para no alterar la doble desigualdad también lo paso de este lado sumando. Por ella razón teta siempre aparece con signo positivo. Teta menos b y teta más b es otra expresión para definir los límites inferior y superior del error de estimación en términos probabilísticos. Notar que si es teta menos b y teta más b, el pivote o el centro de fluctuación será teta simplemente. Entonces, yo puedo generar estimadores que se desvíen teta menos una constante b como límite máximo por abajo y teta más una constante b por arriba como límite superior tope. Esa es entonces nuestra probabilidad. Dudas razonables. ¿Cómo calcular la constante b y qué probabilidad imputarle a esa zona? Hay una regla default que es la que nosotros vamos a trabajar y que es muy adecuada en buena parte de las poblaciones. En general diremos que la constante b que va a marcar ese límite, si va a ser muy alejado o muy cercano al verdadero valor de teta, simplemente será el doble del standard error o del error estándar de tu estimador. Donde este bicho que estoy encerrando en círculo ya lo conocemos, porque ese bicho es tranquilamente el bicho que nosotros tenemos, que tenemos aquí, aquí, aquí y aquí. Entonces, dos veces el error estándar es la métrica limítrofe para definir mi error de estimación. Haremos algunos ejercicios que impliquen eso. Y entonces la duda razonable que surge ahora es, oye, si yo ya sé entonces que la probabilidad de que haya una variación absoluta de teta gorro menos teta parámetro menor a 2 veces sigma de teta gorro es tu valor específico. Este es un 2, no es una z, es un 2, por favor. Si esta es tu probabilidad ya definida en términos de b, ¿cuál es ese valor probabilístico? ¿Cuál es esa probabilidad que está representando toda esta área encerrada coloreada en gris? Bueno, en muestras grandes, dicha probabilidad puede estandarizarse, es decir, definirse una regla común de 0.95. Este punto 95 es lo que seguramente ustedes vieron como la regla rápida o el teorema de Chebyshev en el caso de su curso de estadística descriptiva 1. En caso de no haberlo visto, no os preocupéis, simplemente sumamos ese estándar y más adelante haremos una mini presentación a propósito de este teorema de Chebyshev. Vayamos entonces a algunos ejemplos que traten de redondear todo lo que hemos visto. Ejemplo número 1. Sondeamos ahora algunos ejercicios que involucran a un estimador. El estimador que estaremos trabajando es la proporción. Estaremos trabajando el estimador P gorro del verdadero valor del parámetro P sin gorro. En cierta elección de cargos públicos, pensemos eso, el 57% de los votantes eligió a una candidata A. El 57% del padrón total. Pensemos que ese es el dato poblacional. Se toma una muestra aleatoria, aquí ya surge el valor n, ya estamos extrayendo la información, y de ese muestreo de n igual a 1000, apenas 560 revelaron haber votado a la candidata A. Se pide hallar el valor del estimador muestral, empecemos con ese caso y resolvámoslo. Aquí ya está la respuesta, alerta de spoiler, vamos a ver por qué. Para resolver el inciso A y todos los demás necesitamos en primer lugar, no perder de vista eso, compilar la información del ejercicio. Primer dato, la proporción poblacional de todos los electores es 0.57. Son los que votaron, proporción de votantes, que no, de votantes de la candidata A. Esa es la proporción poblacional, 0.57. Dato 2, el tamaño muestral es de 1000. Dato 3 es el valor de Y como dato 3. Voy a poner aquí la Y, no la 3. De esos 1560 votaron por A.
Entonces, el inciso A te dice, calcule el estimador muestral de la proporción. Necesitamos recurrir a este renglón específico de la tabla previa. Agradeceré que esa tabla previa no la pierdan de vista porque ese será el conjunto de elementos para que resolvamos buena parte de las incógnitas que estaremos viendo. El estimador puntual no lo conozco, pero yo lo puedo estimar. Y, no perder de vista que es 560. N es un total de 1000. De tal suerte que nuestra probabilidad simplemente es nuestra proporción es 0.56. No estamos haciendo más que sustituir los datos. 560 sobre 1000, pues es 0.56. Ese es el estimador muestral de mi proporción. La siguiente pregunta te dice, bueno, tienes ahora que sondear cuál es la media del estimador de esa proporción. ¿Cómo se comporta la media? Y entonces apelamos a esta columna número 2. Si tu estimador puntual es la proporción, entonces su media o valor esperado equivale a P. Por lo tanto, P ya está dado en nuestro ejercicio y P es 0.57. Entonces, la pregunta número 2 o el inciso 2 ya también está resuelto. Reiteramos, es 0.57 porque cuando el estimador P gorro es este, Y sobre N, entonces el valor esperado de P gorro es igual a P, donde P es el valor del parámetro poblacional que tenemos aquí, P. Por lo tanto es 0.57 y hemos respondido a nuestra interrogante número 2. Duda para ustedes, ¿hay un sesgo? De hecho, esa es una pregunta. Sí, sí hay un sesgo porque el valor esperado es 0.57, pero nuestro estimador puntual fue 0.56. Entonces ya ahí tenemos un sesgo, que no, el sesgo es 0.01, que lo veremos ya a continuación. Pero antes de verlo, pues veamos ahora de qué va el error estándar de la proporción muestral. Permítame borrar esto, ustedes ahí lo pueden poner en pausa y devolverse a ver los datos. Ya respondimos la 2. Hay que sondear cómo se comporta ahora el error estándar de mi proporción. Si me lo permiten, yo voy a tomar el colorcito rojo que está por aquí con la pluma, ya solo para sondear el error estándar. El error estándar de la proporción requiere que definamos ahora lo siguiente. Si tu estimador es la proporción, entonces su error estándar debe de ser calculado a partir de esta expresión, la raíz cuadrada de P por Q sobre N. Entonces, esta respuesta la hemos obtenido como P, que es la proporción poblacional, 0.57, que está en el bonche de información. Q es 0.43, es el complemento. Esta es la proporción de votantes que eligieron a cualquier otra propuesta. Y estos son los que eligieron a A. Y todo eso dividirlo sobre N, que son 1000. Y a toda esa expresión le sacamos raíz cuadrada. Si ustedes hacen esos cálculos, 0.57 por 0.43 sobre 1000, estarán comprobando que llegan a esa cifra de 0.057. Por el lado del inciso D es la varianza de la proporción muestral y E, el sesgo del estimador de la proporción. Estas dos mediciones ya surgen muy fácil porque recordar que si la varianza es el término cuadrático de este bicho, entonces solo elevamos al cuadrado este bicho y llegamos a esta cifra. Mientras que el sesgo del estimador, acorde a la definición que vieron unas laminillas atrás, simplemente es el valor de mi estimador puntual, 0.56, menos el valor del verdadero parámetro poblacional, 0.57, el sesgo es 0.01. El sesgo lo tenemos ahí como positivo, lo que me está revelando una subestimación. Mean Square Error, el error cuadrado medio. El error cuadrado medio, no perder de vista que es la varianza, que es este componente que está aquí, más, si me lo permiten, estaremos cotejándolo. Ahí tenemos la corrección, más el sesgo al cuadrado, y el resultado es 0.003451. Ese es nuestro error cuadrado medio. El inciso último nos está preguntando sobre cómo hallar un valor B específico, tal que la probabilidad de que el error de estimación sea menor que B
satisfaga una probabilidad de 0.95. No perder de vista que la regla práctica sugiere pensar que B simplemente es 2 veces sigma de teta gorro, donde sigma de teta gorro ya lo hemos estimado, por lo tanto 2 veces sigma de teta gorro es 2 veces este dato que está aquí. Entonces sería 2 por 0.0157 y es 0.0314. En términos gráficos, ¿qué es lo único que estamos indicando? Lo único que estamos indicando es que si esta estimación, que es la estimación de una media, y apelando al teorema del límite central, está generando una distribución normal gaussiana, la probabilidad de que yo me aleje teta, no perder de vista que teta es 0.57, es el verdadero valor de teta, que en nuestro caso es el valor verdadero de la proporción, que se aleje menos 2 veces sigma de teta gorro y más 2 veces sigma de teta gorro, esa probabilidad es de 0.95 en términos probabilísticos. ¿Cuál es esa constante V? Esa constante V que la tenemos aquí para nosotros es 0.0314. Entonces 0.0314 es el valor que le tenemos que restar y que sumar al verdadero teta para que generemos esa probabilidad de 0.95, 0.0314. Coloquemos estas últimas cifras. Están bien, nada más que están un poco ahí arrinconadas. Vamos a ponerlo aquí. Esto entonces es la probabilidad. Vamos a ponerlo aquí abajito. La probabilidad de que teta menos 0.0314 sea menor que teta gorro, sea menor que, perdón, aquí este es un menor que, teta más 0.0314. Esa probabilidad, este es un 1, es igual a 0.95. Entonces, ya lo único que tienen que hacer ustedes es reemplazar este teta y este teta por el punto 57 para hallar esos valores numéricos al final. Agradeceré que ustedes realicen esa sustitución, este teta por el valor de 0.57, este teta por 0.57 y sumar y restar ese 314 para tener la probabilidad de que el error no exceda la magnitud de 0.0314. ¿De acuerdo? Ese es nuestro ejemplo número 1. El ejemplo número 2 es un ejemplo bastante similar, como pueden hacer la lectura de esa sentencia que está toda en azul. Todos los ejercicios que ustedes tengan que estar realizando, yo se los voy a dejar marcados en letra azul. Entonces, realizar este. ¿Cuál es el único cambio? La muestra es de 800, 340 votaron por A, todo lo demás permanece igual. Entonces, por favor, realizar esta estimación. Hay una nota específica que es importante. Ojo, se pide hallar todos los incisos previos sustituyendo, si lo ven así, P por P gorro, donde sea necesario, si es que es necesario. Pero de hecho P está definida de la misma manera, 0.57. Entonces, con esa información pueden tranquilamente realizar el conjunto de cálculos para los incisos A al G. El ejemplo número 3 ahora tiene como objetivo, sí, trabajar de nueva cuenta los mismos conceptos de hace un instante, pero bajo otro estimador, bajo un teta gorro que ya no es la proporción, sino más bien es la media. ¿Qué decir de ese ejemplo siguiente? Estamos asumiendo que un investigador está interesado en saber la competencia, la rivalidad entre contenidos vía televisión versus contenidos vía streaming a través de Internet. Hay una muestra aleatoria de 50 usuarios que son consumidores típicos de Internet, y esos usuarios reportaron que el tiempo promedio semanal que usan en ver televisión, ¿quién diablos ve televisión en este momento? Pero bueno, vamos a ver que sí, es de 11.5 horas y que la desviación estándar es de 3.5 horas. Información crucial, no sé si recuerden que les decía, ojo, sigma no es igual que sigma subíndice teta gorro.
Entonces, cuando nos referimos a la desviación estándar aquí, nos referimos a sigma, la desviación estándar de la variable aleatoria, no del estimador. ¿Sale? El estimador no lo tenemos, no tenemos su desviación estándar. Por lo tanto, hay que estimar lo siguiente, el tiempo medio poblacional, que no tenemos ni la más remota idea de cómo se comporta, de que los usuarios de Internet se la pasen viendo televisión. Y efectivamente fijar un límite B para ese error de estimación. Hay dos preguntas tremendamente concretas en esta sentencia. Paso número 1, siempre se los recomiendo leer. Compilen por favor toda la información habida y por haber. Entonces, primer caso, ¿conocemos la verdadera media poblacional? No, no la conocemos. El tamaño muestral es 50. ¿Qué nos están dando por allí? Nos están dando barra. Esta es un no, no la conocemos, no es una X. X barra es de 11.5. Pueden ponerle X barra o Y barra, como decidan, es 11.5 la media muestral. Y sigma, ojo, no sigma de X barra, sino sigma. Sigma es 3,5. De tal suerte que hay que estimar el tiempo medio poblacional. Vaya, se nos pide hallar el tiempo medio de la población. Por lo tanto, ahora estamos utilizando la otra tabla y cuando tu estimador es X barra o Y barra, si quieres ponerla así, resulta que el valor esperado o el promedio poblacional de mu no es más que, perdón, de X barra no es más que mu. Por lo tanto, nuestro tiempo medio poblacional no es más que mu, el valor esperado de X es 11.5. Es exactamente la misma cantidad que nosotros tenemos de la muestra. Por lo tanto, ustedes dirán, ¿cómo se comporta el sesgo? Agradeceré que respondan esa pregunta también. ¿Hay un sesgo aquí? ¿Sí o no? Yo les agradeceré que por favor lo trabajen. Interrogante número 2. Hay que hallar un valor B específico, apelando a que la muestra es grande, es de 50. Pensemos que grande para nosotros será mayor a 30. Hay que hallar ese valor B. El valor de B lo hallamos a través de nuestra regla práctica. B es igual a 2 veces sigma de teta gorro. De teta gorro, ojo. Donde teta gorro se define a través de esta expresión. Notar que si este es mi estimador, entonces su error estándar es igual a sigma de teta gorro, que no es más que sigma, la desviación estándar poblacional, sobre la raíz n. Y eso equivale a 3.5, que eso es sigma, sobre la raíz de 50. Comprueben por favor que el resultado es 0.4949. Y por lo tanto, B no es más que 2 veces eso, que es 0.9898. Implicaciones de ese valor B. La probabilidad de que nosotros tengamos un error en términos absolutos menor a 0.9898 es igual a 0.95 por teorema de Chebyshev. Entonces, así es como nosotros hallamos la constante B. ¿Cómo leemos esa sentencia? La probabilidad de cometer un error de estimación menor a 0.9898 es muy alta, es 0.95 prácticamente. ¿Sale? Hay un inciso adicional que les había indicado cómo se comporta el sesgo aquí. Notar que el sesgo o B de teta gorro tiene una definición. Por favor, hallen ese valor a partir de lo que ustedes ya conocen. Notar que ya conocemos ahora mu, ya lo conocemos. Ya conocemos el valor esperado de x y x ya lo conocemos, ya también es conocido. Con esos dos datos pueden calcular el sesgo. Y concluyan si el estimador es insesgado o no. El estimador de hace un rato, dicho sea de paso, el de este ejercicio, era un estimador sesgado. Había un sesgo positivo, lo cual revelaba subestimación. El siguiente ejemplo, que es el 4 y está en azul, implica que ustedes lo trabajen. La sugerencia es de lectura de esa narrativa, de esta narrativa en particular, compilen la información y comiencen a trabajar el conjunto de incisos que aparecen por allí.
Veamos un último caso y prometo, bueno, sí, un último caso y prometo que con eso ya cerramos la sesión. Un ejemplo 4 nos lleva a trabajar ahora otro estimador. Decíamos que podíamos trabajar la media, X barra, la proporción, muestral, P gorro, la diferencia de medias y la diferencia de proporciones. Nosotros trabajaremos aquí la diferencia de medias. Mu1 poblacional menos Mu2, ese es el parámetro objetivo. Vamos a generar un estimador puntual, vamos a tratar de sondear cómo se comporta su valor esperado y su error estándar para responder ciertas características que nosotros aquí tenemos. La narrativa. Hay una comparación de durabilidad de neumáticos en pruebas de carretera. Para ello se samplearon dos muestras, valga redundar, se realizaron dos muestras. Dos muestreos de 100 llantas en cada tipo de carretera. Piensen que es la carretera tipo A, la carretera tipo B o tipo 1, tipo 2, como lo quieran ver. Y de esas pruebas, en 100 llantas, se ha registrado el número de millas hasta que queden completamente inútiles, como esas que ven tiradas en periférico cotidianamente. El desgaste se ha definido como el número de millas hasta que la cantidad restante de superficie de rodamiento llegue a un valor pequeño especificado previamente, llegue a un espesor específico, ¿no? Las mediciones para los dos tipos de llantas se han obtenido de manera independiente y se han calculado las siguientes medias y varianzas. Esto es la media muestral y la varianza muestral para el primer pool de 100 neumáticos en la carretera tipo 1. Y este es la media muestral y la varianza muestral para el segundo pool de neumáticos en la carretera tipo 2 en donde se probó. Entonces tenemos esa información. ¿Qué se solicita? Estimar la diferencia en la media de millas hasta quedar completamente inútiles. Léase, nos están pidiendo hallar este estimador puntual. Ese estimador puntual teta gorro lo obtenemos de manera bastante sencilla. Yo lo voy a hacer aquí arriba. Notar que el estimador es Y1 menos Y2, que no es más que 26.400 menos 25.100. Y esa diferencia me genera la métrica que está aquí, 1300. 1300. Ese es mi estimador teta gorro, que ahora le llamo diferencia de medias. Esa es la magnitud en el inciso A, por lo tanto ya está resuelta. Hay que determinar, como siempre, un límite B en el error de estimación. El inciso B ahora te dice, bueno, tienes que hallar una constante B tal que la probabilidad de que el error de estimación absoluto sea menor que esa constante sea igual a 0.95. Hablamos de ese cúmulo que en términos gráficos ahora le estamos imputando a esta diferencia de medias también una distribución normal gaussiana. Me interesa definir un valor por cola inferior y un valor por cola superior, tal que aquí tenga teta menos 2 veces sigma de teta gorro. En el centro tenga el verdadero valor del parámetro teta y aquí sea teta más 2 veces sigma de teta gorro. De tal suerte que la probabilidad acumulada entre las dos colas, este dato sea igual a 0.95. La regla rápida te dice pues B es igual a 2 veces sigma de teta gorro. Donde sigma de teta gorro no lo tenemos calculado, pero yo puedo calcularlo a través de sigma de teta gorro para la diferencia de medias a través de esta definición. Entonces, ¿qué es lo único que necesito? Tomar sigma cuadrada 1, sigma cuadrada 2, pero poblacionales. Y ahí entonces hay que ser muy cautelosos porque nosotros contamos con las estimaciones muestrales. Y aquí hay una alternativa particular. Comentario para responder ese inciso B. Seguimos con el inciso B, no os preocupéis. Notar que para el inciso B necesitamos conocer sigma cuadrada 1 y sigma cuadrada 2. Si conocemos eso, podemos estimar esto y por lo tanto ya podemos hallar el valor B. Pero esto es desconocido. ¿Qué hacer en el caso de que es desconocido? No perder de vista que en este escenario
deberíamos de recordar una propiedad muy peculiar que nos va a acercar a estos dos valores. Recordar, para resolver esto, que recordar que S cuadrada, la varianza muestral, es un estimador insesgado si es que lo calculamos a través de la sumatoria de y menos y barra al cuadrado sobre n menos 1. Recordar entonces que esto es un estimador insesgado del verdadero sigma cuadrada. Y de hecho es un estimador insesgado, sobre todo si n es mayor que 30, es decir, tenemos muestras grandes. Apelando a esa estimación, entonces diríamos que si las dos muestras son de 100, si en el caso de S1 cuadrado esta información proviene de una muestra de 100, entonces S1 cuadrado, vamos a ponerlo así, S1 cuadrado será convergente con el verdadero valor sigma cuadrada 1. Y por lo tanto, si S2 cuadrado también se construye en una muestra de 100, ese estimador insesgado, entonces S2 cuadrado, también será convergente con sigma cuadrada 2. Por lo tanto, vamos a aproximar estos valores a través del dato muestral S cuadrada 1 y S cuadrada 2. Permítanme borrar esa parte para que ustedes continúen con lo que sigue. O bueno, vamos a ponerlo aquí abajo con fines de que ustedes lo trabajen adecuadamente. Yo voy a ponerlo aquí abajo y yo voy a pensar entonces que, por tanto, el error estándar de mi estimador tetagorro, que es la diferencia de medias, no será otra cosa más que la raíz cuadrada de S1 cuadrado, que es 1.440.023, sobre su primer sampleo, que son 100, todavía la raíz aquí de 1.960.000 dividido por 100. Si ustedes hacen esa suma de razones y extraen la raíz cuadrada, comprobarán que llegan a la cifra 38, perdón, a la cifra sigma de teta gorro que vamos a ver a continuación. Esa estimación, si ustedes realizan las operaciones, obtienen esa cifra 184.39. Ese 184.39 es para nosotros el valor sigma, el error estándar de mi estimador, que es la brecha de medias. Ese es el dato que nosotros tendremos que estar multiplicando por 2. Por lo tanto, B es igual a 2 por 184.4, yo ya lo he redondeado, y llegamos a ese 368.8. De tal suerte que ya contamos con ese valor B. La probabilidad entonces de hallar un error en términos absolutos menor que 368.8 es de 0.95. Yo lo voy a poner aquí. 368.8 es igual a 0.95. Esta es la respuesta a nuestro inciso B de manera muy concreta. ¿Qué es lo único que agradece que realicen? Agradecer que por favor sustituyan el valor teta del parámetro versus esta diferencia negativa y teta con esta diferencia positiva. Finalmente, el inciso C nos sugiere hallar el error cuadrado medio bajo una consideración. Hay que hallar este error cuadrado medio si, ojo, la verdadera brecha poblacional, el verdadero teta, equivale a 1.236 millas. Por lo tanto, el mean square error lo deberíamos de tomar a partir de nuestra definición ya establecida. No perder de vista que el mean square error no es otra cosa más que la varianza, como la tenemos aquí, más el sesgo al cuadrado. Ya tenemos la varianza, por lo menos sí ya podríamos sondearla, es la varianza del estimador más el sesgo del estimador al cuadrado, donde
por supuesto, la varianza de teta gorro no es más que sigma de teta gorro al cuadrado, y eso ya lo tenemos aquí, es 184,39, es este valor elevado, perdón, no elevado al cuadrado, sino es eso más mi sesgo. Y el sesgo, no perder de vista que es esto, el sesgo del estimador no es más que el valor esperado del estimador menos el verdadero valor del parámetro. Donde entonces nuestro estimador ha tenido una cifra de 1300, nosotros lo observamos aquí, ese es el estimador que yo tengo, 1300, y que ahora estoy reemplazando acá, y el verdadero valor del parámetro estamos hipotetizando que es un 1236 millas, tal como estamos hablando en el cursor. Esa brecha de mi estimación menos el verdadero valor del parámetro, un 1236, que está en este inciso C, me da un sesgo de 64. Ese 64 es el que tenemos que reemplazar en la parte superior, por lo tanto será más 64 al cuadrado, y comprobar simplemente que esta suma de términos equivale al resultado que aparece en el inciso C, 38.099,36. Ese es el ejemplo que tenemos como caso número 4. A partir de cómo resolver este ejemplo 4, ustedes ya podrían utilizar esa información para trabajar este último ejemplo que está en azul. Agradeceré que por favor hagan una lectura del mismo. Se pide calcular ciertos estimadores, a saber, estamos trabajando la media, calcular la diferencia en medias y diferencia en proporciones. Asimismo, hay que resolver algunas otras incógnitas en el mismo sentido que las hemos venido trabajando en los ejercicios previos. Cerramos entonces con este último caso nuestra primer parte del módulo competente a estimación. Recordar que estamos revisando el capítulo número 8 de Walker, Mendenhall, Schiffer, nuestro libro de cajón. Muchas gracias por el tiempo invertido en esta presentación. Si ustedes han dedicado a verlo a través de pequeños cortes, recomendado, háganlo. Si han tenido el valor de revisarlo todo en una sola sentada, también se los agradezco mucho. Si conocen a compañeros que pudieran compartirles este video para estar también al tanto en cuanto a los temas que estamos revisando, háganlo por favor. Suscríbanse al canal si así lo consideran adecuado. Recomiéndenlo también. Denle un like por favor. Y nos vemos entonces en la siguiente sesión para concluir este tema de estimadores. Nos vemos. Hasta luego.